Va a estar, perdón, va a comenzar con la intervención de Andrés Segura, de Jesús Segura, que es graduado en Filología Hispánica por la UPV y se encuentra realizando actualmente la tesis en el programa de doctorado de Literatura Comparada y Estudios Literarios sobre la poesía de Félix Grande y Francisca Aguirre. Es docente en la asociación ACAEX, AEIQUE, en la que ofrece una asignatura de Literatura y Memoria Española e Hispanoamericana y con la impartición de seminarios sobre el humanismo y la literatura en el Máster de Humanidades de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Sus principales intereses de investigación se centran en la literatura española. No obstante, sus estudios se focalizan en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX y su relación con la historia y los estudios de la memoria, a fin de demostrar su funcionamiento como documento histórico. Bien, en primer lugar va a intervenir Andrés Segura, que va a hablar del sujeto hambriento al cuerpo paciente, el relato de la memoria histórica personal y la colectiva, Enanas para dormir desperdicios, de 2008, e Historia de una anatomía, de 2010, de Francisca Aguirre. Tienes la palabra, Andrés. Bueno, buenos días y primero que nada agradecer a todos los presentes y también a los organizadores del Congreso por la organización lógica de estas jornadas y, por supuesto, por dejarme participar. Sin más dilación, abordo el tema que me atañe. Empiezo con una cita de la propia Francisca Aguirre, que dice: «Las palabras y con ellas la memoria histórica fueron siempre mis dos grandes amores», que es parte de una respuesta que le da Francisca Aguirre a la también poeta Noni Venegas en una entrevista titulada «Francisca Aguirre, las palabras y la memoria histórica son mis dos grandes amores». En este caso, Noni Venegas, al recibir esta respuesta, teoriza sobre la forma en la que la autora alicantina consiguió plasmar en la palabra poética la experiencia álgica, la nostalgia, la pérdida, la memoria personal e histórico-social y la lucha contra el olvido, por las que se caracterizan tanto su biografía como su obra literaria. En este caso, tanto su biografía como su obra literaria están marcadas por sucesos históricos que, por supuesto, marcaron la historia española, en este caso la Guerra Civil, la inmediata posguerra y los casi 40 años de represión que impuso la dictadura franquista en la sociedad española. Estos temas referidos con anterioridad a lo largo de su obra literaria están atravesados por un tema que se constituye como una especie de leitmotiv que ayuda a mantener la unidad en su universo literario. Este tema es el hambre. Se puede decir que este tema está presente casi desde su primer poemario Ítaca, en 1972, no en su índole fisiológica, sino más bien como un conjunto de ausencias que se pretenden remediar con urgencia. En este sentido, es a partir de los 300 escalones, en 1977, donde el hambre empieza a tomar cuerpo, bien en su índole somática, bien como carencia, hasta llegar al punto álgido en la obra inclasificable que la autora concibe como libro de recuerdos, Espejito, espejito, de 1995. En este volumen, y mayormente en los poemarios objeto de análisis en esta comunicación, que son Enanas para dormir desperdicios, de 2008, e Historia de una anatomía, de 2010, la autora alicantina articula el hambre entendida como una necesidad orgánica y emocional, y como una de sus experiencias catalizadoras para su testimonio histórico-poético. Entonces, en este sentido, lo que pretendo con esta comunicación es ofrecer una especie de relato narrativo-poético de los sujetos que configura Aguirre en este libro de recuerdos y en los poemarios ya mencionados. Para ello, como base, servirá Espejito, espejito, y en los poemarios quiero aclarar que he identificado dos tipos de sujetos de manera sencilla, para explicarlo de manera sencilla. En Nanas para dormir desperdicios he identificado una especie de sujeto hambriento, no solo de comida, aunque mayormente es así, sino también de recuerdos y de conocimientos. Por otra parte, en Historia de una anatomía he identificado un sujeto
enfermo de su historia personal, pero también de la social, y al mismo tiempo también que desea ese alimento y el anhelo, sobre todo, de comprender su identidad. En este caso, el punto de vista desde el que lo he abordado es de entender estos sujetos como una suerte de proyecciones autobiográficas, sobre todo porque dentro de los poemarios, en este caso, el autobiografismo es el eje vertical, digamos, por el que se identifican. Por supuesto, esta perspectiva descansa sobre dos argumentos, uno confesional y otro más teórico. El confesional lo otorga la propia autora, en esta entrevista ya mencionada con Noni Venegas, en el que sostiene: mi historia personal era tan poco piadosa que decidí erradicar de ella el odio y sustituirlo por la verdad desnuda. Esta confesión me lleva al argumento teórico, en este caso relacionado con la autobiografía y esa famosa primera definición que otorga Leyen sobre qué es el relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad, y que más tarde complementa con la idea de pacto de verdad. Y esto es lo que me va a servir como guía para analizar estos poemarios. En este caso, al abordarlo como desde un punto de vista autobiográficos, he encontrado unos cuantos problemas. Lógicamente, el primero que he identificado ha sido la confianza en la memoria del autor. Lógicamente, Aguirre nace en 1930 y, por lo tanto, cuando estalla la Guerra Civil, tiene apenas 6 años. Su libro de recuerdos, Espejito, espejito, lo escribe con 65, Nanas para dormir desperdicios ve la luz cuando tiene 78 e Historia de una anatomía con 80 años, de modo que es lógico pensar que el tiempo ha hecho mella en la manera en la que se recuerda. En este sentido, también me dirijo a las concepciones sobre cómo se recuerda que propone Maurice Halbach sobre la poca fiabilidad que tiene lo rememorado, puesto que la memoria no se configura de manera individual, sino que las impresiones que la conforman son a veces construcciones de otros que terminan percibiéndose como propias. En este sentido, el otro problema que ha surgido ha sido el de distinguir la memoria de la imaginación. Y en este caso, en relación con el concepto de pacto de verdad, he acudido a Paul Ricoeur con esta idea de que hay una exigencia específica de verdad implicada en el objetivo de la cosa pasada del que anteriormente visto, oído, experimentado o aprendido. En este caso, lo que he entendido es que las aserciones que da la poeta tienen que ser susceptibles de ser comprobadas. Claro, ¿cómo se hace esto si la memoria es subjetiva, si el tiempo, digamos, hace mella? Y por otra parte, basándome en los planteamientos de Fernando Cabo Aseguinolaza, que comenta que el lenguaje se identifica por su incapacidad representativa, de modo que los datos autobiográficos que conforman el relato están permeados por componentes ficcionales que subrayan o hiperbolizan la naturaleza emocional que siente y quiere transmitir el poema, pues he entendido que habría que buscar otro método de análisis para cerciorarnos de que lo que nos cuenta la autora efectivamente es verdad. En este caso, como ella misma sostiene en su poética, recogida en el libro En voz alta, Las poetas de las generaciones de los 50 y de los 70, para bien o para mal, somos historia. Dada este argumento, he entendido que la historia, en este caso, serviría como la herramienta para demostrar que efectivamente aquello que cuenta es veraz, es susceptible de comprobación. ¿Por qué la historia? Porque, como sostiene Julio Aróstegui, la historia designa la realidad histórica. Y, por otra parte, es una disciplina que se afianza en las labores intelectuales, analíticas y explicativas que llevan a cabo los historiadores sobre el pasado, puesto que ninguno de los ámbitos de la humanidad es ajeno a esta disciplina. En ese sentido, y ya para empezar, me centro en el sujeto hambriento en Nanas para dormir desperdicios. La conmoción causada por el estallido de la guerra civil, la posguerra y la posterior dictadura, se disciernen desde el propio título
Nanas para dormir desperdicios, que enfrenta la inocencia del canto infantil con la dureza del residuo, que a medida que uno va desentrañando el poemario se da cuenta y se percibe que estos residuos, o la manera en la que ella se refiere a los residuos, es como una especie de sinónimo de los recuerdos. Y esta perspectiva me parece vital para analizar todo el poemario, sobre todo desde la primera composición, Nana del desperdicio, en la que los siguientes versos rezan de esta manera. Pero aquel resto, aquello, nos resultaba tan cercano, tan dolorosamente nuestro, tan cargado de asombros y temores, tan parecido a un pequeño animal doméstico. Y más adelante, aquello, dice, no prescindas de mí, no me abandones. Esta perspectiva sirve también para ahondar en el siguiente poema, Nana de los escombros, en el que configura la música, en este caso, como ese producto cultural del cual quiere disfrutar para poder evadirse de la realidad dolorosa. En este caso, digamos que el hambre se da en ese sentido, ¿no? En esa necesidad del producto cultural. Y así rezan los siguientes versos. A lo mejor lo que yo necesito es encontrar un profesor de música. A lo mejor lo que me haría falta es tener buen oído. A lo mejor lo que preciso es una partitura. A lo mejor, a lo mejor. Este tono angustioso del poema, en esta primera parte, se abandona rápidamente porque el sujeto se da cuenta que hay otra forma de poder acceder a la música y es a través del canto. De alguna manera lo que se persigue es una cierta tranquilidad para que los escombros, digamos, que comportan dolor y que llenan el corazón, pues se aminoren, digamos, no que desaparezcan porque siguen estando ahí, pero que se aminoren. En este caso sostienen los versos. Da igual, sé que da igual, lo importante es cantar, cantar para que duerma al fin eso que llora y llora sin parar, dentro del corazón aquel lleno de escombros. En este caso, la dimensión colectiva la ha identificado a partir de la ambigüedad que plantea el determinante que acompaña al corazón, ¿no? Digamos, porque no solo atañe a la propia poeta, sino que también busca una comprensión de aquellos que han pasado por la misma experiencia que ella está comunicando. En este sentido, el corazón, tomando las palabras de la historiadora Alicia Altet Vigil, funciona como catalizador de una misma conciencia, tanto del yo como del nosotros. En otro poema, en este caso Nana de las Obras, acudimos al hambre en un sentido mucho más fisiológico. A través de una anécdota en la que su abuela participa, la poeta hace énfasis en el aprovechamiento de las sobras y dicen los siguientes versos. Vaya canción la de las sobras, eso sí que era una nana para dormir el hambre. Vaya canción aquella que cantaba mi abuela con aquella voz que era la voz de la misericordia disfrazada de voz angelical. En este caso, lo que se obtiene es una descripción de estas obras, lógicamente, que dirigen a la comida como elemento material que viene a satisfacer esta necesidad, ¿no?, de alimento, pero también a la música como elemento abstracto que ayuda a evadirse de esa realidad dolorosa, digamos. Y así versan los siguientes versos, ¿no? Porque la voz de mi abuela nos cantaba la canción de las obras y nosotras, que no conocíamos el pan, cantábamos con ella que las obras de pan eran sagradas, las obras de pan nunca se tiran. En este caso, para dimensionar un poco el dolor que se encuentran en estos versos, he acudido a Espejito, Espejito, donde la autora hace énfasis en la tragedia familiar en la que se encuentra en 1940 su familia, con el abuelo muerto al inicio de la Guerra Civil, la familia destrozada en esta década porque dos de sus tíos estaban en un campo de concentración y su padre estaba preso. Una situación trágica a la que, por supuesto, se suma el hambre. Y así dice en este libro. A mí el hambre me volvía loca. No podía pensar en otra cosa que no fuera comer. Había comido de todo, cáscaras de patata, de naranjas, de plátanos, pero llegó un momento en el que ya no había ni de eso. Efectivamente, como todos sabréis, durante los años 40, primeros de la dictadura franquista, España se regía por una política basada en la autarquía y el control total de la producción en materia económica,
decisión que provocó una situación de pobreza extrema y miseria generalizada a la que el gobierno de Franco respondió con el racionamiento de los artículos de primera necesidad, lo que desembocó en un problema mayúsculo por la incapacidad gubernamental para garantizar estos suministros. En este caso, esta década, también conocida como los años del hambre, también se conoce como los años sin pan. Simbólicamente, el pan se transforma en una especie de antónimo del hambre, es decir, excluye su presencia. De ahí el sentido sacro que toma el pan dentro del poema. Tónica similar, por ejemplo, siguen los poemas Nana de las mondas de patata y Nana de los despojos, donde se vuelve a hacer un énfasis en el hambre en un sentido fisiológico. En esta primera composición, Nana de las mondas de patata, Aguirre nos cuenta: si nos tomásemos en este tema en serio, los desperdicios, la historia de los desperdicios ocuparía varios anaqueles de la Biblioteca Nacional, lo que nos permitiría valorar cómo es debido al desperdicio. Habría que preguntarse qué hubiera sido de nosotros sin el apoyo de los desperdicios. Piénsenlo. Piensen en 1943, cuando lo importante no era el petróleo, sino el hambre, la espantosa hambre. Esta conformación poética permite al mismo tiempo, digamos, dirigirse tanto a nosotros, en este caso en esa transición que hace del yo a la colectividad, a los que han atravesado la misma situación que ellas, pero también a ellos, es decir, a la posibilidad que tiene el receptor de poder comprobar que efectivamente aquello que comunica en el poema ocurrió de verdad. Y en este caso sí que es cierto que nos encontramos con la posibilidad de pensar que exagera el testimonio, ¿no?, en ánimo de conmocionar, pero hay un elemento clave a través del que podemos comprobar que esta situación efectivamente se caracterizaba por su, digamos, por su dolor o por la crisis que ella, digamos, encuentra en este contexto histórico, que es la mención del año, en este caso, 1943, que nos sitúa en un contexto histórico real en el que efectivamente se sitúan estos hechos y uno puede comprobar pues, que la historia de España en esta década pues, estaba identificada por eso, por una hambruna generalizada. En Nana de los despojos, por ejemplo, vuelve a hacer lo mismo, esta vez tomando de nuevo la presencia de su abuela, y dice: entendí que la situación política había cambiado cuando una mañana, sin saber por qué, nos habíamos convertido en hormigas. Fue exactamente el día en que la abuela me dijo: dile al carnicero que te dé unos despojos, que ya se los pagaré yo. En este caso hay otro momento en Espejito, Espejito que nos permite dimensionar también la situación de hambruna generalizada durante esta década. Y dice: cuando volvimos de Francia, pues su familia estuvo exiliada durante unos años en Francia, cuando volvimos de Francia en 1940, Madrid, como ha dicho Dámaso Alonso, era una ciudad de más de 1 millón de cadáveres. Yo lo de los muertos no lo sabía. A mí lo único que me parecía era una ciudad de más de 1 millón de hambrientos, porque en 1940 para mí lo peor era el hambre. No me quedaba tiempo para pensar en otra cosa que no fuera comer. No había de nada. Efectivamente, esta hambruna que padecieron y a la que sobrevivieron la autora en su infancia y otros ciudadanos como ella, llevó a la muerte por inanición o por causas derivadas de la misma a más de 200.000 españoles entre 1939 y 1942, como se recoge en el libro Vida sin pan, de Miguel Ángel del Arco Blanco y Julián López García. Y ahora ya pasaré al cuerpo hambriento como representación, ¿no?, de estas consecuencias que tiene este sujeto que pasa por esta experiencia del hambre, ¿no? En este caso he identificado este símbolo del cuerpo añoso, del cuerpo decrépito que sufre estas consecuencias, porque es en él donde la vida está sometida al dolor y donde la rememoración del pasado se hace más exhaustiva. En este caso, consideramos el pasado que se menciona dentro de esta obra como traumático porque no termina de pasar y, por lo tanto, instaura una temporalidad coagulada, es decir, este pasado dentro de la obra se sigue percibiendo como cercano, sigue condicionando la existencia de la autora en el momento de escritura. Y en este sentido, para no extenderme mucho, lo que va a hacer la autora es plantear una especie de juego literario en el que ella se va a situar dentro del poemario como paciente
Se va a tratar a sí misma desde esa lejanía para poder analizar su trayectoria vital y para comprender mejor su identidad desde fuera. En este caso, este planteamiento lo establece ya desde el primer poema, Radiografía, que abre la primera sección, Fisiología, donde Aguirre, repito, se trata como paciente de su propia historia y ofrece datos autobiográficos que remiten a su persona como sujeto empírico. Y dice, el paciente, es decir, yo, tenía más de 75 años. Esta óptica también posibilitará el análisis colectivo, puesto que en el mismo poema la Aguirre paciente dice que pertenece a una caótica especie que llaman humana, de manera que los testimonios que construye dentro de esta obra no solo atañen a su propia historia, sino también a los de la colectividad. En este sentido, en esta primera parte, de manera resumida, lo que hace Aguirre es diseccionar su cuerpo y ofrecer un relato a partir de las partes que lo conforman. Por eso encontramos poemas como Las manos, la cabeza, la mirada, que se construyen, digamos, como secciones del propio cuerpo que ella ofrece dentro del poemario. En este caso, lo que me interesa en este poemario es ver cómo el cuerpo de testigo no solo está implicado en el testimonio histórico-poético como receptáculo de los hechos vividos, sino que también transmuta en el blanco en el que quedan reflejadas las reacciones del testigo ante tales sucesos, los ya comentados. Por otra parte, y centrándonos en el dolor que contempla recordar y volver a revivir estos hechos, abordo la segunda parte, Anamnesis, un título que juega tanto con la noción de reminiscencia como con la del cuestionario que realiza el médico para conocer las indisposiciones del paciente. Esta segunda parte aúna de manera más intensa las heridas abiertas más relevantes de ese pasado que continúan desgarrando la existencia de la autora al momento de escritura, es decir, el estallido de la Guerra Civil en 1936, cuando tiene 6 años, el asesinato de su padre, el pintor Lorenzo Aguirre, en 1942, por defender el gobierno legítimo de la República, la dificultad que implica, por otra parte, separar los recuerdos positivos de los dolorosos y, en último término, la infancia como patria arrebatada. En este caso, la primera de las aflicciones es retratada en la composición Expediente, en la que Aguirre, tratándose como objeto mediante los sintagmas la paciente y la enferma, comunica el desastre que supuso la Guerra Civil y la relativa ventaja que suponía tener, y cito, la vetusta edad de 6 años en ese entonces. Asimismo, en el poema muestra su desacuerdo con el régimen dictatorial posterior porque, y cito de nuevo, España en ningún momento ha sido ni una, ni grande, ni mucho menos libre. En el segundo poema, llamado Datos autobiográficos, que trato, ella construye un recuerdo martirial de la figura de su padre como defensor del gobierno legítimo de la República, a la vez que denuncia la barbarie que fue la guerra civil y la injusticia con la que fue asesinado su padre, que, si no sabéis, fue condenado a garrote vil. Y así dicen los versos. La tragedia de la guerra civil del 36 contribuyó a demostrar hasta qué punto mi padre amaba la justicia. Pasará a la posteridad como un magnífico pintor republicano al que la dictadura franquista asesinó en 1942 por defender a un gobierno legítimo. En este mismo poema hay una curiosidad que se da a través de la subversión del inicio del poema Retrato de Machado, donde la autora dice: mi infancia son recuerdos de sus cuadros, en referencia a su padre, sus canciones, sus risas, su amor por mi madre y algunas horas terribles que recordar no quiero. Lógicamente uno entiende que esto es mentira, puesto que su obra, como confiesa en Espejito, Espejito, tiene un objetivo claro, que es extensible no solo a este libro de recuerdos, sino también al conjunto literario de su universo poemático, que es el que escribe para que la vida no yazca envuelta en alto olvido. Una frase que recuerda, por supuesto, a Quevedo. En este caso, el trabajo de la memoria lo que permite es la asunción de conocimientos sobre quien recuerda y sobre su realidad, lo que a su vez favorece el análisis de su identidad y de su estado existencial como ser humano con continuidad, con un pasado, un presente y un futuro.
Por otra parte, y ya para ir terminando con el análisis, los poemas en los que abordan las otras dos heridas ya mencionadas, es decir, los recuerdos, o sea, la imposibilidad de separar los recuerdos dolorosos de los positivos y la infancia como patria arrebatada, se llevan a cabo en las composiciones Las cicatrices e Ignorancia. En Las cicatrices se da o se manifiesta esta primera herida, ¿no?, de esta dificultad de separación de lo positivo y lo negativo, sobre todo en los versos que rezan de la siguiente manera: tal vez porque no se pueden recordar el deslumbramiento del milagro ni el encuentro con el horror. En este caso, lo que se deduce es que la memoria no siempre es fiable a la hora de narrar hechos históricos, en este caso los que ella ha vivido como víctima y como testigo. Por ello se hace mucho más importante este diálogo entre literatura e historia en ánimo de comprobar la veracidad de lo que la autora testimonia. Ya en la composición Ignorancia, por ejemplo, Aguirre lo que plantea es, digamos, en una pregunta bastante simple: ¿para qué sirve la infancia, ¿no?, esta infancia que he pasado yo, si me la arrebató la guerra civil? Y así dice en los versos: ¿cuándo empieza la vida? ¿Y qué hacemos cuando esa tierra, esa patria, es oscura como el abismo? Este es un cuestionamiento que viene motivado también, lógicamente, por la pertenencia de Aguirre al colectivo de niños de la guerra, pues como he dicho antes, tiene 6 años cuando estalla el conflicto, y por las evidentes secuelas que abruman su existencia y de las que le es imposible deshacerse, como se ve a lo largo de los poemarios que forman su universo literario. En este caso, el poema termina con una especie de petición de ayuda que, por supuesto, la realidad desde la que escribe niega, que dice, o que se resume en el verso: «Válgame Dios, socorro». Un socorro que era en ese momento cuando lo sufría, cuando debía de haber llegado. Así, pues, en ánimo de concluir, leo rápidamente que Espejito, Espejito, de 1995, Nanas para dormir desperdicios, de 2008, Historia de una anatomía, se constituyen como un relato testimonial, autobiográfico, unitario de la experiencia del hambre y sus secuelas físicas y endémicas, y propicia la observación y consiguiente exposición de una existencia y una literatura marcadas por la inestabilidad emocional, el lastre de las tragedias pasadas y las heridas abiertas de la memoria que siguen condicionando la percepción personal de la identidad y del cuerpo, y la percepción colectiva de la realidad en el momento de escritura de las obras. Asimismo, el contenido histórico insertado en las composiciones permite, digamos, la vigencia del pacto de verdad, ya que pueden ser constatados a través de la historia. Y en este caso, desde ellos, poder, digamos, establecer una función pragmática de la literatura, que no solo recuerda, sino que también hace recordar. En este sentido, y en conclusión, las obras literarias escogidas, examinadas desde estos puntos de vista, devienen testimonio o documento histórico mediante el cual se puede acceder a este pasado violento desde una perspectiva más humana que, por supuesto, no rechaza el valor de la historia. En este caso, se configura más bien como un dispositivo lingüístico, estético, con carga historiográfica, pertinente para desmentir los posibles relatos que se creen sobre estos hechos y sus secuelas y que no se correspondan con lo sucedido. Y al mismo tiempo subraya el valor del testigo al contar su experiencia límite y prueba el terror en el que son capaces de sumir a la sociedad determinados individuos o colectivos por el ansia de poder. Muchas gracias.